Hola amigas y amigos de Mala Práctica. Hoy día vamos a revisar las convenciones de escritura en Java. Esto quiere decir las nomenclaturas del lenguaje de programación en Java. Esto cae mucho en el tema de las buenas prácticas al momento de desarrollar y que debe ser, digamos, una convención entre todos los desarrolladores de Java. Y bueno, a continuación vamos a presentar algunas de estas convenciones con respecto a nombre para el lenguaje de programación en Java. Estas se deben realizar preferentemente en el análisis y diseño, digamos, de la solución, pero también se pueden llevar a cabo, digamos, durante el desarrollo del software. Esto nos permite un buen mantenimiento y legibilidad del código. Particularmente Java utiliza la nomenclatura camel case, ya como una práctica para escribir nombres de métodos, variables, clases, paquetes, constantes, etc. Camel case tiene dos variaciones. La primera es upper camel case, en donde la primera letra es con mayúscula y el resto de la palabra es con minúscula, y si es compuesta sigue el mismo patrón, digamos, en donde tenemos la R mayúscula también de comida rápida y el resto con minúscula. Y en el lower camel case o camel case como tal es lo mismo de acá arriba, pero digamos que la primera palabra comienza con minúscula. El upper camel case nosotros lo vamos a utilizar para la definición de clases, interfaces, clases abstractas, ¿ya? Y el camel case como tal lo vamos a aplicar para métodos, variables, atributos, etc. Entonces, bueno, manos a la obra. Vamos a crear en nuestro proyecto, que bueno, todo esto vamos a utilizar NetBeans para poder generar esta prueba. Vamos a crear una nueva clase, sin package todavía porque eso viene un poquito más adelante. Y vamos a crear una clase que se llame persona. Típico ejemplo de persona, donde la primera letra va a ser en mayúscula y el resto va a ser en minúscula. Y le damos a finish. Bien, ahí tenemos nuestra clase persona, digamos, con la nomenclatura que corresponde. Continuando un poquito esta temática, vamos a crear ahora una interfaz que va a ser parte, digamos, de persona, la cual se va a llamar interface persona. Algunos lo denominan como iPersona o interface persona. La verdad, eso depende de la convención que se lleve durante el desarrollo del proyecto, pero aquí lo relevante es que interface persona es una palabra compuesta, por ende la primera letra de interface es con mayúscula y de persona la primera letra es con mayúscula. Es importante que si es una palabra compuesta no utilicemos este tipo de nomenclaturas con guiones abajo, guiones medios, sino que esté la palabra junta, ¿ya? Las dos palabras juntas, y le damos a finish. Y tenemos nuestra interfase o nuestra interface persona. Con respecto a los métodos, bueno, primero que todo deben ser verbos en mayúsculas y minúsculas con la primera letra de cada palabra interna a partir de la segunda en mayúsculas. Utilizan el lower camel case. Por ejemplo, public void correr, public void dormir, public void hacer ejercicio. Entonces acá tenemos tres métodos que son todos verbos, digamos: correr, dormir, hacer. Y en el caso de hacer ejercicio, que es una palabra compuesta, maneja la nomenclatura camel case, primera minúscula, y a partir de la segunda palabra la primera letra es mayúscula. Entonces en este caso vamos a implementar, a pesar de que no es parte de esta sección, digamos, el tema de las interfaces como tal, pero lo vamos a agregar. Interface, la costumbre.
Entonces con esto nosotros ya tenemos la definición de las clases, interfaces y eventualmente clases abstractas. Segundo punto importante, los atributos. Bueno, primero que todo, los atributos siempre tienen que ser de tipo privados. Luego el tipo de dato, DNI, private, string, nombre completo, private, int, edad, private, date, fecha de nacimiento. Y vamos a importar esta clase date. Ya, los atributos, primera cosa, deben ser todos privados. Vamos a delegar el tema de poder acceder a ellos o modificarlos a través de los accesadores inmutadores. Pero bueno, eso es parte de otro video, pero lo importante es que se tienen que definir sí o sí como privados. Luego el tipo de dato y la nomenclatura, tal como son los métodos, vamos a llevarla a los atributos de la clase. Como DNI, nombre completo, edad, fecha de nacimiento. Donde nombre completo es una palabra compuesta, pero bueno, la primera palabra es toda con minúscula y a partir de la segunda palabra la primera letra es con mayúscula. Evitar, por favor, el tema de guiones abajo, guiones medios. También se recomienda no utilizar, no que empiecen ni con letras, con números o que tengan caracteres latinos. Ya, por ejemplo, private int año nacimiento, por el tema de la letra ñ. A veces genera conflictos, digamos, con el encoding de los sistemas operativos. Ya, entonces todo lo que sea atributo va a manejar la nomenclatura camel case. Si es una sola palabra, digamos, no es compuesta, todas con minúscula. Algunas convenciones con respecto a esto, no deberían comenzar con guión abajo o caracteres, por ejemplo con un signo de dólar o con un signo de, no sé, un asterisco, un slash, un porcentaje. No tiene que ser la palabra nueva. Ya, debe ser mnemotécnico, es decir, diseñado para indicar al observador casual la intención de su uso. La idea es que si yo leo este atributo, entienda que es el nombre completo de la persona. Si yo leo esto, entiendo que es la fecha de nacimiento. Los nombres comunes para las variables temporales, que eso lo vamos a revisar un poquito después, deben ser, digamos, con letras solitas, por ejemplo I, J, K, M, para enteros C, D y E para los caracteres. Y bueno, lo vamos a revisar, digamos, cuando lleguemos a ese punto. Con respecto al tema de las variables, si yo, por ejemplo, en correr voy a definir una variable que sea velocidad, también lo voy a definir con la misma nomenclatura que los atributos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra definición que son es la convención, digamos, tanto para las variables como para los atributos de una clase. Por otra parte, existen los tipos de variables, pero en realidad son más que variables, en realidad son las constantes. Las constantes generalmente nosotros las vamos a definir en las interfaces, ¿ya? Tienen la particularidad que rompen un poquito el esquema de camel case y lleva, digamos, todo su nombre a mayúscula. Por ejemplo, public static void, public static final string, o no más que string, double. No sé, pensemos que hay un porcentaje de descuento. Descuento persona igual a 0,6.
De esta forma nosotros estamos definiendo una constante que se llama descuento persona. La verdad que no tiene ningún sentido con respecto a este proyecto, ya sé solamente como para la definición, pero la palabra debe ser toda con mayúscula, y si es una palabra compuesta tiene que tener un guión abajo, ¿ya? Por otra parte, también se deben definir como public static final el tipo de dato, el nombre de la constante y el valor de la constante. Por último, y no menos importante, es el tema de los packages. El tema de los packages es bastante particular, porque en realidad un package es el prefijo de un nombre de paquete. El prefijo de un nombre de paquete único siempre se escribe con letras de ASCII en minúscula, y debe ser uno de los nombres de dominio de nivel superior, como por ejemplo com, gov, edu, mil, net, cl, org, etcétera. Esto habla más bien del dominio en donde nosotros vamos a estar trabajando, de la empresa. Puede ser, no sé, si trabajamos en Google, debiese ser com.google, y luego continuamos, digamos, con el nombre del package. Básicamente lo que vamos a hacer acá es que en source package vamos a crear un nuevo package, Java package, y vamos a definirlo, por ejemplo, como cl.malapráctica.interface. Interfaces. Finish. Ahí, ojo que interface no me dejó agregarlo por ser una palabra reservada, ¿no? Por eso lo vamos a denominar como interfaces. Y vamos a tirar la interfaz de persona hacia interfaces con un refractor. Sí, ya, ahora quedó dentro del package cl.malapráctica.interfaces. Y por otra parte vamos a crear otro package que se llame cl.malapráctica.entidades. Finish. Entonces aquí fíjense que todo es con minúscula, la separación es mediante un punto, y va desde la parte, digamos, más macro hacia lo más micro. CL, digamos, que corresponde al país, mala práctica el nombre de la empresa o de la entidad o organización, etcétera, y luego lo que nosotros requiramos para nuestra aplicación. Si tenemos frames, si tenemos clases abstractas, si tenemos entidades, conexión a base de datos, etcétera, y nosotros vamos a determinar, digamos, cómo se va a llamar este package en sí. Esto, más que nada, el tema del punto hace referencia a una jerarquía de carpetas, ¿ya? Por ejemplo, la carpeta superior va a ser CL, la carpeta que va a estar dentro de CL va a ser mala práctica, dentro de mala práctica está entidades, etcétera. Y podemos crear todos los packages que queramos con el orden que nosotros queramos, pero lo importante es que siempre esté definido con minúscula y, bueno, separado por punto, y que maneje esta nomenclatura. Y vamos a mover persona hacia este nuevo package, ya que ya tenemos persona y tenemos la interfaz persona en los packages que corresponden. Bueno, en resumen, las convenciones de nombre anteriormente vistas en Java son importantes al momento de empezar a programar. Es una buena práctica de cómo escribir clases, métodos, variables, etcétera, tanto para el que desarrolla código como para quienes lo interpretan. Ya, esto es algo que hay que tener bastante en cuenta, porque en la industria en general se lleva a cabo este tipo de nomenclaturas, y en general todos los desarrolladores programamos de esta forma, ¿ya? Aquí muy poquito, pero la verdad es que los proyectos más grandes tienen muchas más cosas, pero nada, se maneja este tipo de estándar, digamos, en el código. Espero que les haya gustado este video, amigas y amigos, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.